no es cierto que te van a aceptar un 10%, a menos de que ganes más de 45,000 pesos mensuales. El mejor momento para sacar un crédito hipotecario no tiene que ver con la tasa del crédito. Hay una frase muy padre que dice, se compra lo que se aprecia, se renta lo que se deprecia. Estamos hoy comenzando con otro capítulo de la serie semanal que hacemos, pues vale la redundancia, cada semana, ¿verdad? Del podcast de Godín Financiero. Y bueno, en este podcast estamos hablando todos los martes acerca de temas de finanzas personales, de inversiones, emprendimiento, impuestos que son de su interés, sobre todo porque nos ayudan a cuidar nuestro dinero de una mejor manera. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Recordemos que nuestro dinero hay que defenderlo porque allá afuera hay una gran cantidad de personas, instituciones, eventos que al final del día, intencionalmente o no, pues están afectando nuestro camino hacia la libertad financiera y la idea última que es disfrutar de nuestro tiempo y gozar de nuestros recursos. Justamente sobre este tema de cómo proteger el dinero y sobre todo de las decisiones financieras importantes que llegamos a tomar, vamos a hablar el día de hoy y nos acompaña una persona muy querida, una invitada que está volviendo a acompañarnos. Es la segunda ocasión que nos acompaña en este podcast y siempre es un gusto contar con ella. Ya saben a quién me refiero, la tía más querida del grupo Economía Minimalista, ni más ni menos que Diana Carimen. Diana, buenas noches. Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Estoy súper contenta, como siempre, de platicar con ustedes. Ya saben que somos enemigos de la esclavitud financiera, entonces ojalá que nuestros consejos les sirvan tal cual como somos sus tíos cool, que queremos verdaderamente que rompan esas cadenas. Todo sea por nuestros sobrinos, ¿verdad? Así es. El día de hoy vamos a hablar de un tema que justo lo mencionaba. Creo yo que es una de las decisiones financieras más importantes que puedes tomar en tu vida. O sea, para mí, por ejemplo, la decisión financiera más importante que puedes tomar es tu pareja, si decides tenerla. La segunda sería esta, ¿no? Comprar o rentar una casa. Es un tema muy polémico en el que hay muchas discusiones, bastante seguido. Entonces, no sé si tú quieras comenzar dándome tu punto de vista desde tu experiencia, ¿cómo lo consideras? Bueno, primero los invito a ver el capítulo anterior que tuvimos donde hablamos de los mitos que nos presentaron tus papás, de todo esto que viene de hacernos una toma de decisiones equivocadas. Vamos a pensar primero que nada que, ok, queremos comprar una casa porque vino el banco y nos ofreció una tasa preferencial, creemos que ya es momento, etcétera, etcétera. No es que yo sea enemiga de que compres una casa, soy amiga de los números y los números son los que nos dan siempre la respuesta. Entonces, Claro. hay una pequeña fórmula de la que hemos platicado que hace mucho sentido cuando la llevas a cabo porque te da una visión muy importante de si te conviene más rentar o te conviene comprar. Hay una frase muy padre que dice, se compra lo que se aprecia, se renta lo que se deprecia. En nuestro país tenemos pues la idea de que los bienes raíces siempre crecen, ¿no? Y todo el mundo te dice, es que compra bienes raíces porque al menos tienes los ladrillos, al menos tienes donde vivir, pero ¿realmente tienes los ladrillos o tienes una deuda de 20 años? ¿Realmente eres dueño o vas a vivir infeliz por una decisión que tomaste de comprar una casa que apenas te alcanzaba, que te peleaste con el marido y terminaste tú con la hipoteca como mujer que nos suele pasar, o viceversa también, o te peleaste con los hijos, o por independizarte de tus papás, tomaste una decisión precipitada? Es bien importante ver primero nuestros sentimientos al querer comprar una casa, Sí, y claro. en segundo, como inversión, porque realmente yo no lo veo como gran inversión comprar una casa para vivir en ella, y Claro. menos si pagas el mínimo. Vamos a platicar un poquito de números y de repente yo sé que no les gusta ponerse técnicos y ven, Reginita ya se alborotó porque mami ya les va a hablar de los números. ¿Qué haces? Tú ya te emocionaste, dices, bueno, ya tengo 20 y tantos, ya tengo 30, estoy teniendo un buen ingreso, vamos al banco, y ahí vas bien mono
al banco o al Infonavit, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa? Te llenan tu mente de ideas hermosas, que puedes ser dueño de tu casa, quedando solo el 10%. Veámoslo así. No es cierto que te van a aceptar un 10%, a menos de que ganes más de 45,000 pesos mensuales. Y el que tiene un 10% de una propiedad, vean, hasta Regina ya se enojó, es endeudarte con el 30% de tu salario. Claro. Ejemplo, tú quieres comprar una casa de 2 millones, ¿verdad? Digamos que te prestan el 90% de los 2 millones, entonces sería 1,900,000. Tu mensualidad aproximada va a ser de 19,000 pesos y tú tienes que comprobar ingresos de aproximadamente 60,000 pesos. Entonces, bueno, vean, ya Reginita ya hasta se me enojó, Sí. lloró porque de plano Fíjate ya no que le pareció. también algo que hay que comentar, justamente de lo que tú nos estás diciendo, es Si quieres esta idea. ponerlos en mute para... Como les decía, uno de los aspectos importantes que también debemos de considerar, y está mencionando Diana Karimen también, es el hecho de que una hipoteca es un compromiso financiero a largo plazo bastante pesado. Muchas veces lo que sucede, y estamos hablando aquí, por ejemplo, de la inflación del estilo de vida, que es algo muy común, de pronto tengo un aumento sustancial en mi sueldo y entonces me compro un mejor carro o comienzo el pago de una hipoteca. Pero ¿qué sucede? Que el aumento de ese sueldo, no necesariamente la empresa que te lo aumentó va a durar los 20 años de la hipoteca. Entonces, si en algún punto de eso que está sucediendo llega a suceder algo contigo, con tu empleo, con la empresa, con tus ingresos, y no puedes pagarlo, te vas a meter en un problemota, porque aparte, algo que no nos dicen con el manejo de los créditos hipotecarios, tarjetas de crédito, créditos al consumo, créditos automotrices, es que estos funcionan en un sentido inverso con lo que se conoce como interés compuesto. Es decir, para que el interés compuesto se actualice en favor nuestro como inversionistas, nos tenemos que esperar un buen de tiempo, como unos 10 años mínimo, para que empiece a funcionar. Para que se actualice en favor del banco, tú dejas de pagar 3 meses la tarjeta de crédito y el interés compuesto ya está corriendo en favor del banco, porque te van a cobrar la deuda sobre la deuda sobre la deuda. Entonces, lo que pasa con las hipotecas es que si tú te descuidas, por ejemplo, por alguna cuestión de distintos temas, dejas de pagar 4 meses, 5 meses, esos 5 meses te van a costar muchísimo dinero, porque ojo con esto, también Diana nos lo decía y ahorita más adelante lo vamos a ver, cuándo y bajo qué condiciones sí es válido adquirir un crédito hipotecario, porque al final del día es la forma en la que la mayoría de nosotros tendrá acceso a una propiedad, ¿no? Si gustas, continuamos, Diana. Entonces, pues bueno, decidiste que el crédito hipotecario no te quedaba porque el 10%, como digo, es algo raro que te lo otorguen, aunque te emocionen. Ya a la hora de hacer el papeleo, realmente con primer crédito, aunque tengas la nómina con ese banco, el banco no va a perder, el banco no es tu amigo. Tal cual tú lo decías, Godín, es bien importante saber que si tú no conoces tus números, el banco sí los conoce y mejor que tú, y los va a usar en tu contra para sacar dinero de ti. Entonces, precisamente decías, el interés compuesto puede ser nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo. Una casa comprada a 20 años casi la pagas 2.3 veces de lo que la compraste. No se diga si quedas debiendo, porque los intereses te van a comer y vas a pagar casi 7 veces. Y aparte, no es que los quiera desanimar. Dices, bueno, es que va ganando con las plusvalías. Pues bueno, si ese mismo dinero lo hubieras metido o hubieras estado aportando a capital, ahí sí vale la pena. Pero la verdad es que pagar una mensualidad a 20 años es como pagar el mínimo de una tarjeta de crédito. Claro. Tal cual te dice, mínimo que sigues pagando intereses. Y en efecto, los intereses, el banco se paga primero y tú pagas una nada capital hasta después de unos cuantos años, tal cual lo dices. Pero bueno, digamos, tienes suficiente para pagar el 30%, que ya con el 30% de enganche ya te la sueltan un poquito más fácil. Esta misma propiedad de 2 millones
tú pagas el 30%, que son 600,000 pesos, te queda por pagar 1,400,000. Tienes que ganar 14,000 pesos 3 veces, o sea, es una matemática muy sencillita, debemos de considerar que más o menos el banco te presta 100,000 por cada 1,000 de mensualidad a 20 años. Y mi ejemplo es muy burdo porque, para ser más precisos, el banco te tiene que hacer una corrida, una amortización. Sí, una corrida. Cuando yo fui a la universidad, yo soy administradora de empresas, nos pusieron a hacer todavía manualmente una tabla de amortización y se me quedó grabado que el banco nunca pierde, quien te presta nunca pierde, tú eres el negocio de ellos. Sí. Entonces es bien importante saberlo, pero también lo puedes utilizar a tu favor. Si, en efecto, por ahora solo tienes un 30% de enganche, entonces trata de estar dando cada bono, cada aguinaldo que tengas, cada pesito hace una diferencia, en especial los primeros años. Es el mejor negocio casi que vas a hacer. Si depositas 20,000 pesos, 20,000 pesos casi te van a rebajar de intereses los primeros años. Entonces, tienes que hacer números, porque, por ejemplo, una casita esta de 2 millones de pesos en una ciudad como en la que vivo, te cuesta 5,000 pesos la renta, mientras que la mensualidad serían 14,000 pesos. Entonces, le estás dando 9,000 más al banco. Fíjate que igual dentro de estos números que tú mencionas que hay que hacer, creo que uno de los números que muchas veces pasan desapercibidos y es un gran error al momento de comprar una casa, es el número de tu score crediticio. O sea, hay mucha gente que llega y no sabe cuál es su calificación del score crediticio, que para quien no lo sepa tiene que ver con el buró de crédito, el historial, el manejo que tú haces, bueno o malo de las tarjetas de crédito. Todos tenemos un puntaje y con ese puntaje nosotros lo que va a hacer el banco es decir qué tan confiable es esta persona, ¿no? ¿Qué tanto flujo de efectivo maneja? ¿Qué tan probable es que me pagues? Porque obvio, si yo tengo una tarjeta de crédito de 10,000 pesos en línea de crédito y no le he pagado al banco, ¿tú crees que el banco me va a prestar 9 millones, bueno, 2 millones, vamos a irnos chiquitos, 2 millones de pesos para una casa? No, y si me lo presta, me lo va a prestar cobrándome media cara, ¿no? Como dicen por ahí. Entonces, porque eres alto riesgo. Exacto. Entonces, uno de los errores más comunes que yo encuentro a la hora de comprar una casa es justo en esta ausencia de planeación. Uno, no conocer el score crediticio, que hay aplicaciones gratuitas. Tenemos en el canal de YouTube un video de Zenfi, que es una aplicación que te permite conocer gratis tu score crediticio. También una vez al año lo pueden ver a través de Buró de Crédito, para quienes les interese. También en el canal de YouTube de Godín tenemos el tutorial de cómo hacerlo. Pero fíjate cómo en un año o en menos tiempo inclusive, tú puedes llevar a cabo buenas prácticas con tus finanzas personales, que después les subiré un video sobre eso, y mejoras sustancialmente tu score crediticio, y eso significa que te vas a ahorrar muchísimo dinero en el pago de intereses, justo porque tuviste la precaución de mejorar tu calificación lo máximo posible, y entonces accedes a esto, que hoy, por ejemplo, en la página se los ponía. Un error muy común de no usar tarjetas de crédito es que cuando llega el momento de adquirir un crédito hipotecario, pues no tienes historial crediticio y te van a cobrar desde abajo con todo, ¿no? Entonces, uno de los números también que es importante analizar cuando estamos tomando esta decisión, pues tan relevante y económicamente de alto impacto, porque no lo crees, pero un 2% de diferencia en la tasa de un crédito hipotecario de 1,800,000 pesos es muchísimo dinero cuando lo compones a 20 años, que es la tasa estándar. O sea, el crédito hipotecario estándar está a 20 años, los más bajos son de 10 años, por ejemplo, para el caso mexicano, los más largos llegan a estar entre 30, incluso hay unos que son más grandes, pero caso estándar 10, 20, ¿no? Entonces, 2% en 10, 20 años es una diferencia de dinero gigantesca. No desaprovechen esa oportunidad, por favor. Es que los números los debemos de tener, y acá viene otro número que es importante saberlo, quienes tienen Infonavit. Infonavit, tenemos prestaciones quienes trabajamos de forma legal, formal, en México. Una es el IMSS, que el IMSS tiene que ver con la seguridad médica, que tienes acceso a atención médica gratuita. El seguro social. Otro es la Afore, que es, vamos a hablar de ley, no de la que ojalá que alguien
quisiera ser mi amigo y me diera su pensión de ley 73. Pero vamos a hablar de los que somos ley 97, que seguramente la mayoría de los que son seguidores la tienen. La Afore es nuestro fondo de ahorro para el retiro y tenemos el Infonavit. El Infonavit es dos funciones. Uno, tiene una cuenta de débito, que es nuestra, que se llama la subcuenta de vivienda, y cada bimestre nuestro patrón está aportando dinero a esa cuenta. Entonces, ese es un número que todos deberíamos de saber y deberíamos de darnos de alta. En lugar de estarse dando de alta en TikTok, en lugar de darse de alta pues pasan la mayor parte del tiempo todos en redes o en internet, dense una vuelta por el Infonavit y abran su cuenta. Ahí van a ver cuánto tienen en su subcuenta y sus puntos. Es muy importante. Claro. ¿Por qué? Porque ya llevas unos 5 años, 10 años trabajando, seguramente ya tienes un chonchito ahí interesante que lo puedes utilizar para adquirir una propiedad. Y es muy, muy bueno utilizarlo porque déjenme decirles que el Infonavit también hace negocio con nosotros. Entonces se financia muy ajustamente con ese dinero nuestro y nos dan unos rendimientos, o sea, menos que míseros. Sí. No conviene que dejes ahí dinero por mucho tiempo y ni siquiera pensarlo de dejarlo hasta tu retiro. Puedes utilizar ese dinero para muchos fines. Si no tienes una casa propia, cambia mucho la ley, eso sí, y cambia mucho cómo se utiliza. Yo utilicé Mejoravit, que era algo maravilloso, porque te prestaban dinero para mejorar tu vivienda y se pagaba con tu subcuenta del Infonavit. Entonces, no tenías que pagar intereses, sacabas tu dinero feliz, pero, ojo, hay muchos coyotes. Y estos coyotes te quieren cobrar un porcentaje grandísimo. Lo tienes que hacer con... hay muchos truquitos que se llevan a cabo, pero lo tienes que hacer con alguien autorizado por el Infonavit. Y lo más bajo que te van a cobrar es 7%. Pero hay quienes te quieren cobrar hasta 30% y te van a prometer darte ese dinero. Pues no te lo están dando, es tuyo. Sí, es y no tuyo. Les des tampoco su 30%. O sea, ¿dónde la vieron? Bueno, yo no regalo mi dinero. Sí, claro. Pero a veces por necesidad decimos, ay, tengo tanto en la cuenta del Infonavit, mi subcuenta de vivienda, que no me importa darles 30. Pues yo no se los daría. No, al final, y esto es algo que creo que es un aspecto básico de eventualmente obtener libertad financiera o bien bienestar financiero. Como dicen por ahí, ¿no? Tú cuidas los centavos, bueno, tú defiendes los centavos y los pesos se cuidan solos, ¿no? Entonces, muchas veces subestimamos estas cantidades, así como tú lo mencionas, por ejemplo, con el Infonavit llega a suceder también, ejemplo sencillo, con el saldo a favor del SAT, ¿no? O sea, ¿cuántas personas no llegan a tener cierto grado de saldo a favor con el SAT? Pero se trata de trámites que evidentemente como no hay, como es un beneficio para nosotros y un perjuicio económico técnicamente hablando para el gobierno, claro que esto no se hace motu propio, no está automatizado, ¿no? Ni lo va a estar nunca. O sea, el Infonavit no te va a decir, oye, ¿qué crees? Fíjate que tienes esta cantidad de dinero en tu cuenta, ¿la quieres usar, sí o no? De la misma forma que el SAT tampoco me dice a mí cada mes de marzo, ¿no? Oye, Miguel, ¿cómo estás? Tuviste 6,000 pesos de saldo a favor, ¿los quieres? Pues claro que los quiero, ¿no? Pero no lo sabes porque al final del día parte de esta ignorancia financiera que tenemos, pues es porque beneficia al gobierno, que era algo que hablábamos justo el fin de semana en el grupo de Economía Minimalista, ¿no? De cómo el sistema está construido, lo queramos ver o no, incluso a nivel institucional, público, pues para que nosotros no saquemos el máximo potencial, el máximo aprovechamiento de los recursos que tenemos. En este caso estamos hablando de cómo adquirir una casa de una forma inteligente y también de cuestionarnos, ¿adquirir esa casa es la decisión más inteligente o podemos rentar? Exacto. ¿Nos conviene o no nos conviene? Yo te estoy dando puntos para hacerlo realidad, porque sí se puede hacer realidad, también para los que creen que no es posible. Y hablo desde mi caso siendo mujer. Muchas veces, y sobre todo en mi generación, nos
educaban de que con quien nos casáramos iba a cubrir todas estas necesidades. Ya estamos cambiando las generaciones y me da mucho gusto ver a las mujeres adquiriendo viviendas por sí solas, pero también ya se puede adquirir vivienda juntando créditos hipotecarios. Ya hay muchas facilidades, pero al ponerte estas facilidades también tú eres el negocio. Eso no se nos debe de olvidar. Es lo principal para saber si quieres rentar o quieres comprar. Comprar, si compras a crédito o compras un riesgo, como lo vamos a platicar más adelante, tú fuiste el negocio y puede que ganes o puede que no ganes tanto. Sí, claro. Entonces, te estoy dando opciones, estamos platicando, ahorita lo tradicional, platicamos crédito hipotecario, el crédito Infonavit, pues bueno, el crédito Infonavit ya maneja unas tasas muy accesibles, comparables con las del banco. Y aquí viene uno de mis primeros hacks, que es una belleza. Si tú dices, es que yo estoy dado de alta con el mínimo, está muy triste. Tú lo permitiste, querido miembro que nos estás viendo, y la vida no te da lo que mereces, te da lo que toleras. Pero si ya te registraron con el mínimo, pues aprovechalo. ¿Por qué? Porque el Infonavit, si tienes menos de 10,000 pesos de ingreso mensual, te da unas tasas que prácticamente te regresan el dinero. O sea, está increíble la tasa. Por ejemplo, creo que si ganas 6,000 pesos, la tasa es como de 2 o 3%. Entonces, si estás dado de alta tal cual con el mínimo, pues aprovechalo y saca tu crédito Infonavit. Te van a prestar como 400,000 pesos, pero buenos son para hacer muchas cosas. Entonces, yo sí digo que lo superutilicen. Y si tienen dudas por ahí, pregúntenos. Con gusto podemos elaborar más. Vamos a tratar todo súper por encimita, con ejemplos muy burdos. Recuerden, y estos son consejos hechos desde lo que nosotros hemos investigado, pero no significa que funcionen para todos. Cada persona tiene su propia forma de llevar a cabo las cosas. En el video anterior, y lo vamos a platicar, yo conté cómo me hice de mi primer propiedad, pero mi situación de vida también se prestó para que lo hiciera. No es lo mismo si tienes hijos, no es lo mismo si tienes mascotas, si tienes vicios, si tienes otras deudas. Tienes que considerar todo en tu vida. Tal cual lo dice nuestro querido amigo Miguel, Godín Financiero. Hay que sentarnos a hacer números. Si no, claro, no va a funcionar. Fíjate que al final del día creo que eso es algo que se nos olvida mucho desde la impulsividad, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho que cuando fue la pandemia del COVID, los bancos bajaron tasas para dar créditos hipotecarios. Muchas personas no lo asociaron, pero en realidad era que los bancos estaban teniendo un problema de liquidez. Entonces necesitaban una entrada urgente de dinero, por eso bajan las tasas. Todo, cuando tú ves los números, todo tiene una razón de ser. Entonces, justo dentro de esto, muchas personas me llegaron a mandar mensaje y tuve varias consultas de personas que me decían, oye, es que la tasa está bajísima, me conviene, es el momento. Y yo le decía, es que el mejor momento para sacar un crédito hipotecario no tiene que ver con la tasa del crédito. Es un factor importante, sí, pero el factor más importante es qué tan listas están tus finanzas para asumir un compromiso de ese tipo. Porque al final del día, aunque la tasa sea muy baja, si tú tienes ingresos variables, si tú tienes un ingreso, solamente un ingreso, por ejemplo, si no cuentas con un fondo de emergencias, si justo tienes dependientes económicos que incluyen desde el bebé hasta el perrijo, el gatijo, etcétera, o sea, todo lo que pueda suceder, lo tienes que meter en consideración porque al final del día es un compromiso financiero muy importante. Y justo como tú lo decías, creo yo que al final cada quien vive su vida dentro de sus propios términos, esto es muy importante, entonces no podemos asimilar que hay una verdad absoluta, y esta es una discusión que yo tuve hace un tiempo en un comentario, donde una persona me decía, bueno, es que en tu caso, mi caso, ¿no? Yo rento aquí en Toluca. Ahora, bueno, más adelante les voy a decir cómo rento aquí en Toluca, porque yo también disfruto de ciertos beneficios financieros, pero me decía, como tú no tienes una casa, tú no me puedes hablar a mí de finanzas, ¿no? Y yo le decía, bueno, señora, o sea, yo no tengo una casa, pero yo tengo libertad financiera porque yo tuve muy en claro el momento en el que tomé la decisión de concentrarme
en obtener libertad financiera y pues no tanto en obtener una propiedad, porque fue la decisión que yo tomé conscientemente, ¿no? O sea, le dije, señora, de verdad yo hice los números y decidí que quería primero ser dueño de mi tiempo, después, quizá más adelante, porque en este momento de mi vida la verdad es que pues no lo ocupo realmente y sobre todo por los planes que yo tengo a futuro, pues no hace mucho sentido que yo esté pagando una propiedad porque puede ser que ahorita esté en Toluca, después ande por Jalisco, por Nuevo León o me vaya al extranjero algún tiempo, pues le decía entonces, pues cómo voy a estar pagando una propiedad, que aunque se puede rentar y lo que usted guste, ¿no? Pero a lo que quiero regresar es que el tema de si compras o rentas es una decisión muy personal, pero la idea es que tú la tomes, o sea, porque muchas veces llegamos a este punto, como tú lo mencionabas justo en el programa anterior y ahorita lo volviste a mencionar, en el que estamos comprando las casas por gregarismo, ¿no? Porque fue lo que nuestros papás nos dijeron que era lo mejor, porque es lo que vemos que están haciendo nuestros compañeros, porque al final del día la marea sí arrastra fuerte, ¿no? Y si tú no tienes convicciones fuertes, si tú no tienes una ideología de quién eres y por qué tomas tus decisiones, pues al final del día puede que te terminen arrastrando. No sé tú cómo lo veas aquí, Diana. La verdad que rentar es una maravilla y más ahora en estos tiempos. O sea, tomen en cuenta que la mentalidad de nuestros papás es de hace 20, 30 años, 40 años. La mentalidad ahora, si hacemos cuentas y nos sentamos verdaderamente, en muchas ocasiones conviene más rentar que comprar. Entonces, por ejemplo, cuando te critican o te llegan a decir, es que no tienes casa, no significa nada, no significa un éxito, solamente viene desde el ego, como lo platicábamos tal cual, el, ay, yo soy dueño. ¿Por qué? Porque te está saliendo muy caro ser dueño. Es dinero que estás sacrificando que tal vez pudieras hasta tomarte vacaciones, no trabajar tanto, hacer lo que quisieras de tu vida. O sea, tal cual te lo decía, te endeudas con una casa que está lejísimos porque desafortunadamente es lo que nos alcanza. O sea, Sí. hasta cuando yo tuve el capital para adquirir una casa, llegué a ver tantas y eran todas afuera. Y obviamente las que me gustaban ni Sí, me en la alcanzaban. periferia, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque no es tan común tener el dinero contante y sonante para dar un enganche de una propiedad céntrica, de una propiedad amplia, de una propiedad nueva, bonita, etcétera. Sí. Entonces, vamos hablando sin ego y quitarnos. Ya estamos viendo los créditos hipotecarios y bueno, ahora viene otra, construir. Yo siempre desanimo a todas las personas que quieren construir. ¿Por qué? Porque vemos en Pinterest, para empezar, o en YouTube, la gente que construye casi casi con sus manitas unas preciosidades, ¿no? O que se compran una combi y la convierten en un cuarto con Sí, sí, cocinita bellísima. Uy, precioso. Créanme, yo estuve en unas giras por 6 meses en un camión todo equipado con camitas y con baño y no es agradable. No está padre ya para vivir ahí en ese tipo de transportes y eso que el nuestro era muy de lujo. Entonces, no lo recomiendo. Si no hay más, tampoco pasa nada. Pero se trata de vivir dignamente y se trata de tomar las mejores decisiones en base a nuestras finanzas. Entonces, ¿por qué no recomiendo construir? Porque uno, los materiales siempre están subiendo. 2, tenemos que tener a alguien de mucha confianza o si no, vamos a tener muchos dolores de cabeza. No es tan barato como se nos hace creer. La mano de obra, los albañiles, los maestros, son caros y les tienes que estar pagando cada semana. Entonces, hagan la matemática, aproximadamente en México, en el país, con materiales ya terminada la casa, no me refiero a obra negra ni a obra gris, te sale entre 8,000 pesos a 13,000 pesos el metro cuadrado, sin contar el terreno. Entonces, digamos que quieres construir una casa de 100 metros cuadrados, te saldría entre 800,000 a 1,300,000 más tu terreno. O sea, el terreno te pudo haber costado 300,000, te pudo haber costado $500,000, etcétera, dependiendo de dónde lo quieres.
y tienes que estar dispuesto a estar desembolsando cada semana alrededor de 20,000 pesos. Sí. ¿Por qué? Porque es entre sueldos que les tienes que pagar la raya a los trabajadores y aparte el estar comparando material. Alguien nos está comentando que cuando es viejo y quizás no se pueda trabajar, pagar una renta, no creo que sea ego únicamente. O sea, es que pensemos que viejos vamos a ser como 15 años, nada más. Y si tú ahorras lo suficiente en tu plan de ahorro para el retiro, sí te va a dar para rentar, ¿no? O sea, la casa no va a ser de nosotros aunque seamos viejos. Es la realidad, hagamos. Sí, o sea, justo el tema aquí con lo que nos menciona es al final del día, nadie está, o sea, es como este chiste, ¿no? No sé si lo has llegado a escuchar, donde muchas personas dicen, ¿sabías que si no fumas, vas a ahorrar lo suficiente para comprarte un Ferrari? Le dice un no fumador a un fumador, ¿no? Y el fumador le pregunta, ¿y dónde está tu Ferrari? Y el no fumador se enoja, ¿no? Pero, o sea, aquí Daisy, por ejemplo, lo que yo te puedo decir es que el dinero que no he utilizado justo en pagar el enganche de una casa o la mensualidad de una casa, etcétera, pues es dinero que se está destinando a inversiones, es dinero que se está destinando a flujos de activos que al final del día a mí me generan mes con mes X cantidad de dinero que, por ejemplo, en la página normalmente cada inicio de mes les comparto, mi flujo de ingresos pasivos está aproximadamente en 13,000, 15,000 pesos y evidentemente eso tiene que ver derivado de cómo se está invirtiendo mi dinero. Entonces, para cuando yo llegue a viejo, porque es otra cosa, lo que tú mencionas es un punto válido. Conforme nos vamos haciendo más viejos, se encarece el estilo de vida porque nos cobran medicinas, consultas, etcétera, que si bien son deducibles, también hay un punto en el que ya no es tanta la ventaja que vamos a tener. Pero tal cual dices, me preocuparía más mi salud que pagar renta. Claro, sí, o sea, y en segundo lugar, pues ya no tenemos tanto trabajo, pero al final la idea es que en este momento, pues tú empieces a invertir justamente en lo que aquí dice activos, ¿no? O sea, cosas que me generan a mí dinero. De ahí va a salir para que puedas rentar, porque ya sabemos que a nosotros la pensión y nada, pues es algo muy similar, aunque hagamos aportaciones voluntarias a la FORE. La verdad es que, por ejemplo, en mi caso me decían mucho, ay, ¿tú por qué haces aportaciones voluntarias? Y decía, bueno, para mí es por el beneficio de la deducibilidad, no como una estrategia para el retiro. Tengo otras estrategias para mi retiro que no dependen del gobierno, porque es peligroso que tú creas que tu retiro está a salvo dependiendo de una institución gubernamental, tiene que depender de ti. Y la forma en la que puedes hacer que dependa de ti es a través del flujo de ingresos pasivos, ejemplo sencillo, acciones con pago de dividendos, rendimientos de renta fija, etcétera. Entonces ese dinero no es que desaparezca de la nada, sino que lo vas a invertir de una forma inteligente que te dé un flujo del que salga el pago de tu renta, que es por ejemplo lo que yo hago al día de hoy y te lo comparto. Entonces, bueno, cuando hacemos números también, por ejemplo, yo ya estoy por cumplir 40 años. Yo me quisiera retirar a los 55 y espero vivir muchos años, pero pues ya si llego a los 75 ya es bueno. Entonces serían 20 años que tendría que preocuparme por pagar una renta, ¿no? Pero tal cual tú lo dices, si yo tengo ingresos pasivos, que estos ingresos me dan para una renta, no tengo que preocuparme en ser dueña. ¿Por qué? Porque el ser dueña no voy a ser dueña. Si me voy, de todas maneras voy a terminar heredando. O sea, fue mía mientras vivía ahí. Que es lo mismo que si la rentas. Tiene que hacer sentido con números. Simple y sencillamente. Los números por eso me encantan. No te mienten. Más allá de todo, los números ahí están. Y cuando hacemos matemáticas, nos dicen todo. Creo que si muchos nos sentáramos a ver qué nos conviene más, haciendo números pero honestos, creo que tomaríamos otras decisiones. ¿Estamos listos para pasar entonces ahora al alto riesgo? Ok, a ver. Bueno, ok, aquí voy a poner una advertencia porque es alto riesgo. Siempre yo veo que nuestro querido Miguel promociona y promueve más, al igual que yo, las inversiones seguras con bajo riesgo, porque mi perfil es conservador y a mí no me gusta poner en riesgo mi patrimonio, no me siento cómoda. Sin embargo, si hay dudas,
sobre inversiones de riesgo en las bienes raíces y más para vivir en ellas. Entonces, ¿qué escuchamos? Hay una casa padrísima que está en remate bancario y de 6 millones te va a costar 800,000 pesos. Ok, primero que nada, no compras la casa, compras el juicio. Esos 800,000 pesos tú los tienes que ofrecer hacen una reunión, tú lo haces tipo como las subastas. Entonces ofreces cuánto quieres ofrecer por ese juicio. Y van varias personas, entonces si tú ganaste con los 800,000, tienes que soltarles ahí los 800,000 pesos. Ni el Infonavit, ni ningún banco te van a prestar para un remate bancario. Entonces, ese dinero tiene que salir de ti. Y, queridos amigos, lo puedes perder todito. O te puede tomar muchos años en llegar a esa propiedad. ¿Por qué? Porque yo sí he conocido a personas que han entrado a los remates bancarios. Les ha ido, entre comillas, bien. ¿Por qué? Porque luego entran a las casas y se dan cuenta que están destruidas y tienen que poner algo de dinero para poderlas volver a hacer habitables. Hay algunas que de plano se están cayendo. Y hay una persona que conozco, le tocó ir a una, ¿se llama diligencia? Sí, así se llama. A un desalojo. Sí. Y me dice que es lo más triste y lo más feo. Esas personas vivían en la casa, él compró la propiedad por medio de un remate y pues desafortunadamente se les tiene que quitar a las personas que vivían ahí. Y lo sacan así, agarran todos sus mueblecitos y bye. Mira, nos cuenta una persona que construyó con 230,000 pesos 100 metros cuadrados, que es planeación estratégica y empezar, porque si no, nunca vamos a hacer nada. Sebastián, me gustaría que nos platicaras, tú fuiste el albañil, ¿en qué localidad lo hiciste? ¿Qué materiales usaste? Porque el usar ladrillos, el usar piso, el usar instalaciones, castillos, de verdad no hablo por hacerlo caro. Es lo que cuesta una casa con ladrillos, con castillos. Me gustaría que costaran menos las casas, pero tal vez utilizaste otro tipo de materiales. Entonces, elabora un poco más esta objeción que nos haces a los números que yo compartí. Fíjate que hablando de este tema de los remates bancarios, retomándolo, creo que uno de los aspectos más importantes es que también si lo van a hacer antes de hacerlo, pues tengan una consulta jurídica con un abogado que les explique cómo funcionan, porque muchas veces lo que sucede es que la gente vio estos programas de, no me acuerdo cuál canal es, porque no es History Channel, pero hay un canal de estos de la televisión americana que se llama Remodelando Hogares, ¿no? El programa. Y se hizo muy famoso y pues justo la dinámica es la misma y es en Estados Unidos, ¿no? Es de personas que llegan, ven una casa, subastan por la casa, la adquieren en ese momento, la empiezan a remodelar. Ahora, el programa evidentemente pues es una edición, ¿no? Entonces al final te dicen, no, pues pasaron 8 meses en lo que la pudimos vender, a veces no la pudimos vender, pasó esto, pasó aquello. Normalmente, pues como es programa, pues obviamente ganan, muy de vez en cuando pierden, pero también, por ejemplo, en Estados Unidos, y eso es algo que ustedes tienen que entender, se los explico yo que estudié Derecho, en Estados Unidos se maneja algo que se llama Common Law como sistema jurídico. Aquí en México tenemos una base de sistema romano, germánico, canónico. Eso significa que nuestros sistemas jurídicos son completamente diferentes. Entonces, lo que está sucediendo ahí en Estados Unidos no va a suceder acá en México y viceversa. Sobre todo cuando se trata de estos temas tan técnicos. Home and Health, aquí me lo dice Anaí, ¿cierto? Home and Health. Hace mucho que no lo veo, pero sí es Home and Health. Y al final hay que entender que cuando ves un programa de televisión, pues estás exponiéndote, justo como lo decíamos con las redes sociales, ¿no? O sea, es una visión sesgada, se conoce como cultura de la fachada. Y si vas a tomar una decisión de ese tipo, invierte en que un abogado revise el juicio que tú quieres litigar y que te diga qué tan ganable se ve,
porque muchas veces si te están vendiendo algo a precio de descuento, generalmente es porque ya están tratando de sacarle lo máximo de jugo posible, que es algo, por ejemplo, que también sucede cuando hacen la venta de las deudas de cartera vencida. O sea, a mí me tocó ver eso, por ejemplo, con Sofomes, y muchas veces te dan, no sé, el 10% de lo que es la cartera para que tú la recuperes y te quedes con la diferencia y dices, ah, bueno, qué negociazo, ¿no? Intenta negociar la recuperación de esa cartera y vas a ver que ya no es tanto el negocio porque el esfuerzo que tú tienes que meter es mucho más grande. Entonces, también tómenlo en cuenta y sobre todo, como lo menciona Diana, es de alto riesgo. O sea, realmente yo creo que es de menos riesgo inclusive adquirir activos virtuales que invertirle a un remate bancario. Evidentemente es su dinero, ustedes toman sus decisiones, a nosotros, pues bien que mal, les estamos dando el consejo porque al final lo que hacen ustedes con su patrimonio es asunto de ustedes, pero no digan que no se los dijimos, ¿eh? Exacto, no digan que no se los advertimos. Si lo hacen, en efecto, que tengan un buen asesor, que entiendan lo que es y por algo el Infonavit y el banco no se meten a prestarte en eso. ¿Por qué? Porque cuando el banco o el Infonavit te prestan, la garantía es la casa y pagas un seguro Sí, para claro. que si te mueres se pague la casa. O sea, el banco no le va a perder, el Infonavit tampoco. Sí. Entonces debemos de entender este tipo de cosas y que son altos riesgos y podemos perderlo todo. Entonces, pues bueno, si se quieren animar, súper, súper bien asesorados y tal cual lo dice Miguel, es bajo su propio riesgo. Sí, claro. Otra que sí me gusta, pero tiene muchísimo riesgo y deben también de investigar a la constructora, son muy populares las preventas. Ah, sí. Una preventa que pasa, al menos en mi localidad, porque hay diferentes condiciones. En mi localidad lo que hacen es con un 30%, tú apartas tu propiedad, no te dan nada porque no estás comprando una casa, estás solamente comprando un contrato de compraventa, un compromiso de que la constructora te va a entregar en 2 años una propiedad para que la pagues en su totalidad, o sea, el 70% restante, ya sea que tú quieras con crédito hipotecario o a veces ellos te quieren financiar para también ganar un poco más, o te ofrecen el que tú lo pagues de contado, sin crédito hipotecario y algún descuento. ¿Por qué es alto riesgo? Porque no estás comprando una propiedad, estás comprando un compromiso solamente. Ha habido muchos fraudes porque no puedes ver la propiedad que estás comprando hasta que te la entregan después de 2 años. Y siendo alto riesgo, claro que las ganancias son mayores. ¿Por qué? Porque a los 2 años, si todo salió bien, claro que creció tu patrimonio. Sí. Digamos, tú compraste en una preventa la propiedad de 2 millones, la apartaste con 600, pero ya cuando te la entregan ya vale 2.300.000, 2.500.000. Entonces, claro que le ganas por plusvalía, por muchas cosas, pero también puedes arriesgarte a que todo se pierda. Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado, investiga muy bien a las constructoras. De preferencia, yo sí recomiendo una vez que te entreguen conseguir un crédito hipotecario, más que nada porque el banco no te va a prestar si no está en regla. Sí. Entonces, por eso me parece maravilloso el crédito hipotecario porque el banco te protege y hace la investigación. Entonces, no te van a prestar si la propiedad no está lista para escriturarse. Lo que sí conozco a personas también, y aquí vienen ya mis hacks, que por ejemplo tengo una persona que llega y dice, quiero 3, y no, pues el vendedor está fascinado. Aparte llega a final de mes, cuando el vendedor tiene que cerrar sus números, imagínate, y le dicen que quiere comprar 3 departamentos, wow. Pero pone sus condiciones, le dice, te voy a pagar solo el 10% de enganche, te voy a pagar el 20% restante a meses sin intereses hasta que me entregues, y cuando me entregues te pago el 70%. Entonces es una forma muy interesante de financiarse. ¿Por qué? Porque el vendedor va a decir, no te puedo dar 3 con esas condiciones. ¿Qué te parece una?
Era lo que esta persona estaba esperando, solo comprar una, no iba a comprar 3. Pero acuérdense que en esta vida todo se puede negociar. Cuando llegues a hacer una compra, ya sea con crédito hipotecario, de contado, que King es cash, sácales lo que puedas. Diles a los vendedores, oye, dame el boiler, dame un mejor estacionamiento, dame esto, dame la pintura. O sea, lo que puedas negociar, el no ya lo tienes. Sí, igual lo mencionábamos en nuestro capítulo anterior contigo y en este sentido, por ejemplo, puedes ponerte algo inflexible para efecto de que al final lo que a la gente también le interesa, pues es el incentivo que tiene en la comisión que él se lleva, ¿no? Por la venta. Entonces, puede suceder este tema en el que tú le digas, oye, no sé, por ejemplo, lo del boiler, ¿no? Y que le digas, no, pues, ¿sabes qué? Para mí sí es algo que rompe el trato. Entonces, si tú no me das el boiler, pues se acabó y nos vemos, ¿no? Y que te diga, no, ¿cómo crees que lo va a hacer? Pero al final su incentivo es tan grande y quiere tanto su comisión que va a decir, ok, ¿sabes qué? Ya te pongo lo del boiler, y pues que te vaya bien, ¿no? Y al final les estás sacando pues un dinero que es dinero tuyo, que tú estás ahorrando y pues al final es eso, ¿no? O sea, la idea detrás de eso es defender, como lo mencionábamos, si tú defiendes los centavos, los pesos se cuidan solos y obviamente los pesos te terminan cuidando a ti, ¿ok? Aquí nos mencionaron ya Sebastián, dice que no fue el albañil, que se pagó por metro cada trabajo, unos más caros que otros, fue block, sillar, piso de cerámica, varía de 3/4 y media, para mí es muy técnico, pero bueno, no sé quién lo entienda, pero bueno, bóveda en ciertas recámaras, son 2 plantas y la planta alta reduce el costo casi un 50%, comparado con una casa de una sola planta, ya que con la cimentación y cadenas representan un 20% aproximadamente del total. La zona fue en Cuernavaca, Morelos, y es lo que él nos menciona. También nos dejan... No, pues, Sebastián, o sea, 2,300 por metro cuadrado, realmente les pagaste muy poquito a tus albañiles. Y el material, pues tal vez tuviste algún buen deal, porque sí estuvo, o sea, es muy raro encontrar una construcción que solamente sean 2,300 pesos por metro cuadrado. Simplemente el piso de cerámica te cuesta alrededor de 120 pesos por metro cuadrado, más el trabajo, la pintura te sale alrededor de 100 pesos por metro cuadrado por albañil, los materiales de pegapiso, o sea, sí me gustaría que nos pusiéramos a hacer números o que nos compartieras todos tus hacks que hiciste, porque pues bueno, hiciste un muy buen deal de 230,000 pesos por una casa de 100 metros. Pero no es... Ajá. No, esa es otra duda. Bueno, me clavo un poco porque ya he construido, o sea, no hablo desde la ignorancia, de verdad, y hay que ser bien honestos, que hay algunas veces que nos vamos a sacar algunas loterías, tal vez nos salió un super deal de comprar material baratísimo o el albañil nos cobró baratísimo, pero no siempre aplica. Qué padre que aplicara para todos los mexicanos y que todos los mexicanos se pudieran hacer de una casita de 100 metros cuadrados por 230,000 pesos. Yo creo que no habría crisis de vivienda. Entonces, siempre es bueno, por eso a mí me encanta analizar y me encantan los números, porque los números no mienten, de verdad. Entonces, analicemos todo eso. Ahora, aquí nos dice Raúl, compro un terreno con buena plusvalía y lo vendo en los años o lo sigo invirtiendo en CETES o FIPOS. Esto depende de ti, Raúl. Como lo mencionábamos, es una decisión personal. En mi caso, digo, yo te puedo compartir cómo fue mi proceso de decisión. Para mí siempre fue muy importante, desde mi primer empleo, o sea, yo siento que mi primer empleo me traumó porque la verdad es que me explotaban muy feo ahí. Entonces, como que en el primer empleo terminé decidiendo que no me gustaba ser empleado, aunque después tuviera buenos jefes, etcétera, no me gustaba. Entonces, yo desde ese momento, pues tomé la decisión de que todo lo que iba a ir haciendo en adelante iba a centrarse en obtener libertad financiera, ¿no? Y sabía que si iba a querer adquirir una casa, pues muy probablemente iba a terminar pues adquiriendo un empleo, ¿no? Porque al final del día, parte de las condiciones a veces para que te den el crédito hipotecario, pues tiene que ver con la estabilidad que tú puedes generar en un ingreso y demostrárselo al banco. Y al banco, por ejemplo, no le importa si tienes un emprendimiento muchas veces porque te dice, bueno, para que tú seas un emprendimiento que yo voy a considerar, tienes que tener 5 años de antigüedad, pero desde que te constituiste, ¿no?
Entonces, por ejemplo, yo voy para 5 años con Godín Financiero, en octubre tenemos el aniversario, por cierto, tendremos sorpresas, pero de constituirme voy en año y medio. Entonces, ojo con eso, la decisión la tienes que tomar tú, Raúl. Entonces, mucho cuidado con esa cuestión. Aquí tenemos otra pregunta de Francisco que dice, ¿puedo pagar en efectivo sin tener problemas con el SAT? No, no puedes. Solo 700,000 pesos, más o menos. Efectivamente. Recuerda, Francisco, aquí entra en tema algo que se llama Ley Federal para la Prevención y Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, también conocida como Ley Antilavado. La compra de inmuebles se considera una actividad vulnerable que está regulada en los artículos 14 y 17 de esta legislación, y básicamente lo que hace este artículo es que te dice, estas actividades tienen cierto umbral de dinero que tú puedes pagar en efectivo, pero más allá de ahí, no puedes. O sea, tú ya no puedes comprar una casa llegando con un maletín lleno de efectivo, no puedes comprar un carro así tampoco, no puedes comprar arte, joyería, pagar tarjetas de crédito, incluso los activos virtuales, por ejemplo, más allá de 60,000 pesos más o menos, se lanza una alerta, y aquí el tema es que no viene por ti el SAT, va a venir por ti, porque tú hablas del SAT, el SAT no viene por ti, va a venir por ti la UIF, que es el músculo más fuerte e inteligente del SAT, Unidad de Inteligencia Financiera, que además se coopera con todas las unidades de inteligencia financiera que están, ¿cómo se dice? Están a nivel internacional. Entonces, pues al final del día lo que yo les menciono, y está en el libro que el SAT no quiere que leas, pues por ese tipo de cuestiones vale la pena siempre tener en orden nuestros papeles y nuestras finanzas, ¿no? Antes de seguir con las preguntas, también me gustaría hablar un poquito acerca de las ventajas que tiene la renta, porque hoy ya nos aventamos. Lo estaba dejando para el último porque siento que el final es lo mejor. Entonces, ya me queda una sola, Okay. un solo consejito que acabo de ver el CONAVI. También algunas de las personas que están viendo son de sectores vulnerables y creo que les convendría mucho revisar el CONAVI, lo que te puede apoyar. Si son 10,000 pesos para mejorar tu vivienda, si son 80,000, háganlo. Es un formulario, está en línea, entren, búsquenlo tal cual, el CONAVI en Google, y nunca sabes, puedes tener algún apoyo para vivienda, en especial quienes sufrieron daños por el sismo. Entonces, ellos son de los principales que se han visto beneficiados. De verdad, ocupen todos los apoyos que puedan a los que crean que ustedes pueden aplicar. Entonces, bueno, ya cerramos con eso. ¿Y por qué dejé al último la renta? Porque de verdad, rentar es maravilloso. No lo veamos como, ay, no tienes una casa. Tener una casa no significa nada. Vivir en un lugar significa algo. Y fíjate que es que muchas veces nos dicen, no tienes una casa, pero, por ejemplo, como arrendador, y esto lo menciono desde el ámbito jurídico, tienes derechos. Entonces, tienes muchísimos, tienes más que el arrendatario. Sí, o sea, que el arrendador, porque tú eres el arrendador. Perdóname, el arrendador, exactamente. Pero justo como que existe esta idea de decir, ay, no, es que el dueño puede llegar y correrte. No, no puede. O sea, porque muchas veces existe esta desinformación, esta ignorancia en la que la gente cree que porque no eres propietario, pues al final del día la propiedad, el uso, el goce, se conocen como derechos reales, se llaman así porque son derechos que tú tienes sobre las cosas. Al final res es cosa, es la etimología latina para cosa, entonces por eso son derechos reales, una breve clase de derecho civil aquí, pero justo como arrendatario tú tienes derechos, entonces no puede llegar tu arrendador y correrte, por ejemplo, no puede meterse a tu casa sin tu permiso, se conoce como invasión, o sea, hay muchas cosas que a veces se hacen desde la ignorancia y justo dan pie a este tipo de mitos, ¿no? En el que tú crees que como no tienes la casa, entonces tú estás en una posición de desventaja, pero la realidad es que como mínimo están en una posición equilibrada. Yo diría que inclusive el arrendatario, si es inteligente y sabe jugar bien sus cartas, está en una posición de ventaja frente al arrendador, pero si quieres, coméntanos tú cuáles son las ventajas o por qué rentar es tan bonito desde tu punto de vista. Bueno, porque uno, es más barato, en especial si
tu idea es comprar con un crédito hipotecario y solamente pagar el 30% de enganche. ¿Por qué? Porque ni de chiste vas a estar pagando lo que vale. O sea, realmente las rentas van por debajo del 0.5% de lo que vale una vivienda. Entonces, ni siquiera el dueño le está ganando tanto contigo. Hay que aprovechar ahorita, porque tal cual les digo, estos consejos son para ahora, estos tiempos, en un futuro inmediato. Tal vez las reglas del juego cambien. Pero la realidad es que por ahora, al menos por unos 3, 5 años, conviene mucho más rentar en cuanto a dinero, en cuanto a beneficios, tanto legales como de sanidad mental. O sea, ¿de qué te conviene comprar una casa que te va a salir 10,000 pesos? Por ejemplo, digamos que pediste que compraste una casa de 1,310,000 pesos lejísimos y 2 horas de tráfico, 6,000 pesos al mes de gasolinas, mientras estás rentando una en 10,000 pesos y solamente estás gastando 3,000 pesos de gasolinas. Fíjate que dinero no tiene sentido. Justo otra ventaja, por ejemplo, de las rentas es que es algo más personalizable, por decirlo así. Es decir, tú pones un presupuesto, empiezas a buscar y es mucho más sencillo encontrar un lugar que se adecue a tus requisitos personales que, por ejemplo, construir desde cero una casa, que al final del día sí va a ser la casa de tus sueños, quizá en el momento que la construyas, pero recuerden mucho esto, y también este es otro beneficio de las rentas. Nosotros vamos cambiando. O sea, quienes somos hoy no es quien vamos a ser, espero, por su bien, dentro de un año, dentro de 10 años. Entonces, quizá el día de hoy a ti te gusta vivir en la Ciudad de México. Quizá el día de mañana te quieres ir a vivir a la playa. O quizá al bosque, no lo sé. Pero la renta te permite esa movilidad. O sea, yo se los digo porque al final es un beneficio de rentar que yo terminé disfrutando recientemente. Para los que me siguen en la página saben que yo hasta diciembre del año pasado vivía en Ciudad de México, ahorita radico en Toluca. ¿Por qué me vine a Toluca? Me vine a entrenar badminton y pues eso es, ¿no? O sea, si yo hubiera comprado ahí en Ciudad de México, por ejemplo, pónganle que no me quitan la propiedad, pero tendría que estar fungiendo como arrendador, viendo a quién se la rento, que sea un buen arrendatario, etcétera. También otra cosa es que como arrendatario, tú inclusive puedes llegar a ahorrarte el tema de la inflación un año, porque muchas veces el arrendador lo que quiere es gente que no le cause problemas. Entonces, es así de sencillo. Si tú eres un buen arrendatario, no vas a tener problemas con tu arrendador y viceversa, ¿no? Y lo que tú puedes hacer es que, por ejemplo, yo sí lo he hecho desde que empecé a rentar. Cada año, normalmente es la periodicidad que tiene un contrato de arrendamiento de un año, y pues cada año se empieza a ver, por ejemplo, si se van a subir, si se van a bajar las rentas, ¿no? Y tú le puedes decir al arrendador, oye, ¿sabes qué? Pues me quiero quedar aquí, pero pues también ayúdame. Y muchas veces el arrendador te dice, ¿sabes qué? Ok, se queda en este precio, ya después lo actualizamos a la inflación, ok, chido, y pues durante un año te ahorraste lo de la inflación. Entonces, la verdad es que hay que entender también cómo funciona eso. Nos dice por acá Francisco, aquí en los Estados Unidos funciona mucho lo de rentar una casa con varias habitaciones, luego rentar cada habitación, ¿ok? Eso se llama subarrendamiento, es una figura jurídica que está aquí. Y en México es prohibido. Tengan cuidado, o sea, si el contrato no lo establece de manera específica, está prohibido. Sí. Entonces, ojo, porque si haces eso, aquí en México sí te pueden correr, porque así como decimos que hay muchos derechos para los arrendadores, también hay que entender, y se los digo siempre, a cada derecho le corresponde el cumplimiento de ciertas obligaciones. Entonces, tú como arrendatario también tienes obligaciones, y evidentemente si tú no cumples con esas obligaciones, pues el arrendador tiene el derecho de desalojarte de su propiedad. Entre estas, por ejemplo, pues hacer una figura de subarrendamiento. Si no está dentro, se los digo yo, o sea, si no está en el contrato, te las vas a ver difíciles. Entonces, muchas veces es algo que tú puedes negociar. Se da sobre todo, yo lo he visto en Copilco, en zonas, ¿cómo se llama? Zonas universitarias y así. Y bueno, quiero aclarar algo también, que todo lo que hemos platicado aplica a México. ¿Por qué no aplica a Estados Unidos? En Estados Unidos el mercado inmobiliario se maneja tipo las acciones en la bolsa.
por especulación, por demanda, por oferta en el mercado inmobiliario. Las casas son construidas con materiales diferentes a las de México. Las de México, por lo general, utilizan materiales más durables versus las de Estados Unidos. Y los créditos hipotecarios en Estados Unidos son mucho más bajos en tasa, pero a veces son mucho más largos en años. Por ejemplo, llegan a ser 3 o 4%, pero a 30 años. Llegan a ser solamente con el 10% o a veces hasta menos de enganche, pero tienen otras condiciones. Entonces, por eso no estamos discutiendo el mercado de Estados Unidos, y los estadounidenses, como siempre, los capitalistas de preferencia en el mundo, lo que hacen es el ya merito, y lo he estado como analizando mucho, ese gap que nos ponen entre la obsolencia programada. Por ejemplo, los americanos fueron muy inteligentes en poner estas mensualidades chiquitas que son casi igual que rentar, para que a la gente le convenga más tener un crédito hipotecario y los bancos ganen. Igual nos pasa con una lavadora, ¿no? Te cuesta casi lo mismo arreglarla que comprarla. Entonces dices, bueno, compro una nueva. Pero ese gap tú lo estás pagando. No debemos caer, o debemos analizarlo, porque muchas veces no conviene. Es para que alguien más se beneficie. Entonces, siempre, siempre, siempre buscar ese radio de si nos conviene más rentar o si nos conviene más comprar. La verdad es que rentar te da tanta flexibilidad, tal cual tú lo dices, Miguel, porque si quieres comprar, ok, si ya dijiste quiero comprar, no pasa nada, pero puedes rentar 6 meses por donde quieres comprar para darte cuenta de la problemática, por ejemplo, que existen en esas colonias donde tú deseas comprar, desde suministro de agua, criminalidad, accesos, etcétera, y no te representa tanta pérdida de dinero el rentar por un poco tiempo y ser bien honesto a la hora de hacer el contrato, que te renten un par de meses, y te ahorraste muchísimo dinero a que si hubieras comprado. Otra cosa tal cual, o sea, y no lo hagan, por favor, no sean malos inquilinos, pero puedes prácticamente vivir en una vivienda por algo de tiempo, por un tiempo, sin que te saquen, sin pagar renta. El tener posesión de una propiedad te da muchos derechos. No te pueden sacar tal cual, así como así, aún sea el dueño. Tendrían que hacer un juicio, o aunque tú desistas de ese juicio, de todas maneras, no te van a poder sacar así como así. Tiene que haber un proceso legal para que lleguen a desalojarte. Inclusive respecto de lo que mencionas, yo solo quiero, ¿cómo se dice? Complementar con una historia de una maestra mía que justo se quería ir a vivir a Mérida, y entonces dijo, no, pues me voy a ir a vivir a Mérida, y aplicó el tip que tú nos mencionas, ¿no? O sea, 6 meses estuvo en Mérida, se regresó a la ciudad, o sea, me dijo, ¿sabes qué? No aguanté el clima. O sea, el problema no fue ni el suministro de agua, ni el costo de vida, nada de eso. O sea, me dijo, no aguanto el calor de allá. O sea, me di cuenta, porque aparte no se fue en la temporada fuerte, fuerte de calor, y me dijo, si esto es cuando hace frío aquí, yo no quiero estar en verano. Entonces al final se regresó a la ciudad, y pues evidentemente se ahorró un buen dinero, ¿no? Que es algo que no hubiera sucedido si al final del día ella hubiera tomado la decisión de comenzar de inmediato a adquirir una vivienda, porque pues al final tendría que en ese caso pues terminársela traspasando a alguien, ¿no? Sí, quien se quiere, por ejemplo, independizar de sus papás, ¿no? Jovencitos, está padre que tengas esa meta, pero al independizarte, por ejemplo, no consideras que tus papás cubrían muchos gastos, no solo el de una hipoteca de la casa, sino viene el gasto de la luz, agua, wifi, bla, 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 y ya cuando juntas todos esos gastitos, ya llegan a ser a veces hasta por encima de tus ingresos. Entonces, conviene mucho más rentar por un tiempo, y ya que te decidiste y también que ahorraste el suficiente dinero, poder comprar, pero no compremos así nada más como así. ¿Por qué? Porque quienes vamos a salir perjudicados somos nosotros, no el banco
Si al banco le dejas de pagar, a él no le importa, te cobra intereses, te quita la casa, te puede hacer muchísimas cosas para recuperar. Él no va a pagar. Pues sí, en última instancia te termina embargando, ¿no? Exacto. ¿Alguna otra ventaja que nos quieras comentar desde el aspecto de la renta? Yo tengo una que es fiscal, pero no sé si tú tengas alguna otra por ahí guardada. El desgaste de una casa, aunque tú hables con tu inquilino acerca de los arreglos, que bueno, eso ya se negocia directamente con quien te renta, porque hay algunas veces que tú accedes a pagar todos los arreglos después de cierto tiempo que estás viviendo ahí, pero puedes negociar todo eso, o sea, puedes tú incluirlo en la renta, que si hay alguna gotera, que si hay algún desperfecto, ellos lo cubran y es dinero que tú no estás gastando. Las casas se desgastan por el uso. Pueden pasar 20,000 cosas, y la verdad es que cuando eres inquilino tienes la tranquilidad que no pasa nada. Puedo poner un ejemplo del coche que uso, es un arrendamiento, yo no tengo coche propio, es de la empresa, y el otro día me aventaron una piedra, entonces se quebró todo el vidrio del frente. Y yo estaba triste y preocupada, obviamente, porque tuve que cubrirlo, el gasto, pero dije, bueno, al final de cuentas no es mío, entonces si no queda bien, la reventa, lo que sea, pues no es mío. Entonces eso me tranquilizó un poquito, me sentí mal por los arrendadores, que obviamente ellos saben, pero pues ellos ya le ganaron también con lo que están arrendando, entonces todos ganan cuando rentas. Fíjate que finalmente el tip fiscal que yo les comento es que dentro de la legislación que existe en México, una de las cuestiones que tú puedes utilizar en tu favor es que cuando tú tienes como centro de trabajo, por así decirlo, el lugar en donde estás rentando, una parcialidad de esa renta es deducible. Entonces, yo, por ejemplo, es lo que hago aquí en Toluca. Una parte de la renta que yo estoy pagando al ser aquí, pues, mi centro de negocio, mi domicilio fiscal, es deducible y al final de los 4,500 pesos que estoy pagando, en realidad estoy deduciendo aproximadamente 1,500. Ojo con esto, es una estrategia fiscal que ustedes tienen que revisar con un abogado, con un contador, con un especialista. De tu régimen. Sí, claro, porque por ejemplo, si estás en el régimen simplificado de confianza, no tienes deducciones personales, No. depende del régimen en el que estés, y también entender que no es una deducción total, o sea, no va a llegar a un punto en el que toda tu renta sea deducible, solamente es la parcialidad de la propiedad que estás utilizando, pues como centro de negocio, por así decirlo. Entonces, finalmente les paso este tip. Nos dice por aquí Jos Robles, estoy en el proceso de independizarme y me están apoyando mucho con sus tips. Excelente, Jos, y te va a ir increíble, vas a amar independizarte, pero también conlleva muchos gastos. Y White Love Herrera nos dice, prefiero rentar, es Team Renta como nosotros, muy bien. Si quieres vamos comenzando con las dudas, no sé si tengas algún otro comentario para aportarnos o voy poniendo las dudas. No, ahora sí ya, yo creo que por este episodio ya es mucha información la que estuvimos compartiendo, ojalá que les sirva, me da mucho gusto ver comentarios como el de Jos, porque de verdad creo que si alguien nos lo hubiera contado desde la escuela o nuestros papás, abierto todos estos temas, nosotros en el grupo vemos tantas dudas y concepciones erróneas, y acuérdense que los errores nos cuestan dinero, sangre, sudor, hasta la vida. Si nos salieron dinero, pues nos salen barato, aunque sea mucho dinero, pero terminamos pagándolo. Entonces, si lo vamos a pagar, hay que hacer números, al menos. Claro. Igualmente recuerden que si esta información los está apoyando, no se olviden de dejar su like, comentar, compartir, etiqueten a quien también sepan que le pueda servir. Y vamos con las dudas entonces. Nos pregunta Víctor García, ¿puedo negociar el precio de la vivienda cuando ya esté en el contrato de compraventa antes de inscribirlo en el Infonavit? Yo digo que tú lánzate. Diles, oye, ¿sabes qué? Me ando animando por otra casa. No pierdes nada. ¿Hay penalización en tu contrato, Víctor? Sí, más que nada sería ahí si nos estás viendo, Víctor, déjanos en comentarios la respuesta, pero justo lee los términos de tu contrato y con base en ello, pues puedes ver si sí es
mejor o no, una gran idea, ¿no? Esperamos tu respuesta, Víctor. Pasamos con otra duda, a ver si nos contesta. Nos dice Edgar Santos, ¿es buena idea sacar un departamento con financiamiento de 1.8 millones de pesos, pagando 19 de crédito actualmente? ¿Me da para pagar eso? Representando aproximadamente un 45% de mi sueldo. Pues no creo que el banco te lo dé, porque para pagar 19,000 mensuales necesitas 60 brutos, a menos que 45 sea tu neto y si ganes los 60 brutos, Edgar. ¿Te conviene si no tienes hijos, si estás jovencito? Si tienes hijos, yo ahorraría un poco más para que no represente el 30% de mi ingreso. Quedaría muy bueno si ganaras netos unos 55, 50 o que tu crédito baje a unos 16 mensuales. Ok, fíjate, ya nos contestó Víctor, sigue aquí con nosotros. Muchas gracias, Víctor. Nos dice sí, Ya no les negocies, Víctor. La penalización es del 5% de la vivienda. Creo que no se puede hacer mucho, pero tú habla con ellos, igual algo, el no ya lo tienes, nada más que no te penalicen por cambiar. Ok, ahora Edgar nos pregunta, si tienen más preguntas, váyanlas dejando, por favor. Ahorita ya las vamos comentando. ¿Es buena idea pagar un crédito de 1.8 millones? Ya nos dijo. No, Edgar. Si es el 50% de tu sueldo, la verdad no. A menos de que tengas otro ingreso y ese ingreso ya te traiga más ganancia. ¿Ves? Hasta Reginita se enojó. No lo hagas. Acuérdense que la idea con esto de los porcentajes es generalmente tratar de mantenernos abajo del 30, del 40% a lo mucho del sueldo para efecto de pagar este tipo de gastos, ¿ok? Igual si tienen saludos o quieren que les dejemos uno, ya es el momento. Nos mencionaba aquí Pablo Ponce, la plusvalía en el arrendamiento generó la crisis inmobiliaria en Estados Unidos. Ese es un tema bien interesante que vamos a hablar después sobre la crisis de las hipotecas basura del 2008. Hay una película que se llama, ¿cómo se llama? The Big Short en inglés, pero La Gran Caída, que la pueden ver en Netflix, me parece, que explica bastante bien ese tema. También aquí nos dice Anaí Alanis, excelentes consejos, muchas gracias. Una vez más, Pablo nos dice, financieramente es más costeable rentar que adquirir un inmueble debido al importe de los mismos. Efectivamente, los números no mienten, recuerden eso, por favor. Nos dice Anaí una vez más, entonces, ¿no recomiendan usar el Confinavit? Dependiendo, Anaí. Si lo vas a hacer con tu amor de tu vida que conociste hace 3 meses, no creo. Si va a ser con mi hermano, con tus papás, todo depende de tu situación. Yo no lo recomiendo porque soy muy individualista y no me gustan las sociedades, no me gustan muchas cosas. Sin embargo, con mi marido, que ya tenemos algunos años casados, tal vez sí lo haría. Okay. ¿Qué dices, Godín? Tú que hablas mucho del amor y desamor. Pues fíjate que, o sea, yo creo que tiene mucho que ver con los acuerdos de pareja que tú tengas, el nivel de compromiso que existe, porque al final del día hay que entender que, como tú lo decías, ¿no? Yo también soy partidario de eso. Cuando hablamos de dinero hay que tratar de mantener la cabeza fría y sobre todo entender que si son compromisos a largo plazo, por ejemplo, hay una, ¿cómo se llama? Hay una regla de una serie que se llama How I Met Your Mother, que me da mucha risa, pero siento que es relativamente cierta, que dice que, por ejemplo, no puedes hacer planes a futuro que superan el nivel en el que tú has andado con la persona, ¿no? Por ejemplo, llevo yo saliendo 2 meses con alguien, entonces no puedo hacer un plan a futuro a 6 meses, sino hasta que ya lleve, pues, 6 y 6, ¿no? No sé si me doy a entender. Creo sí, que porque yo también lo vi, lo entiendo a la perfección. Entonces yo creo que aquí aplica algo muy similar, ¿no? Sobre todo también entendiendo si ustedes como pareja comparten los datos financieros, porque hay muchas parejas que sí son pareja de facto y que llevan mucho tiempo juntas, pero que nunca han compartido sus finanzas, no tienen una cuenta en común, no saben cuánto gasta el uno o el otro. Entonces, en ese tipo de situaciones, la verdad es que es mejor pues tratar de no complicarlo más y hacerlo poco a poco. O sea, si tienen ese nivel de compromiso y han tomado en consideración, pues sí dar ese paso en ese sentido, también que a los dos les haga sentido adquirir una propiedad, pues entonces sí vayan poco a poco, pero justo no se
no se apresuren, ¿no? Como dice Diana, si es el amor de tu vida de hace Depende 3 meses, pues no. Nos dice Edgar Santos, mi ingreso va en los 41,000, tengo 35 y el banco sí me da el crédito con esas condiciones. Estamos retomando el comentario de acá. ¿Sí, verdad? Edgar, Que es un 45% de su sueldo. ganas 41,000 netos, supongo. Y bueno, el banco te dice que te lo da, pero ya a la hora de meter papeles no te los dan. O también depende de lo que estés dando de enganche. O sea, tendríamos que ver tu caso en particular, pero la verdad Igual, sí. al final del día, el porcentaje que tú mencionas que destinarías al pago no es tan viable, pero pues recuerda que es tu decisión. Entonces, igual si quieres, puedes acercarte más adelante con cualquiera de nosotros y pues ya ahí te ayudamos porque es un tema más específico. Otra duda de Vic que nos dice, ¿es cierto que en la cuestión fiscal, al vender una casa, si se comprueba que llevo viviendo ahí mínimo un mes, puedo evitar pagar los impuestos por la venta? Un año. Son 5 Sí. años para exentar ISR. En realidad, pues sí, o sea, sí es, el año que tú mencionas viene mencionado dentro de la ley, el beneficio, los 5 años que menciona Diana son cada cuándo puedo usar el beneficio. Entonces, tengo que vivir mínimo un año y lo puedo usar cada 5 años, es decir, este beneficio lo puedes utilizar cada 6 años. Pero mucho ojo con esto, porque si tienes muchas propiedades, es probable que el SAT te quiera poner una traba. Entonces, al final del día, pues sí tienes que demostrar, porque ojo, esta exención del ISR que se encuentra contemplada dentro de la ley del impuesto sobre la renta, sí se puede utilizar, pero puede ser bastante engañosa, porque al final del día, esta parte de la legislación está diseñada para las personas que tienen una casa y venden esa casa para irse a otra casa, no para las que tienen muchas casas y ya lo están haciendo como actividad comercial, porque si lo estás haciendo como actividad comercial, aparte te van a decir que no estás dado de alta en el régimen fiscal que te corresponde y probablemente empiecen a investigar la actividad económica que tú has venido desarrollando, que es algo que muy probablemente no quieras que suceda. Entonces, ojo con eso. Jos nos dice, ¿cuál es la forma más precisa de saber si una constructora está en regla? ¿Mediante un crédito hipotecario, como nos mencionabas con el banco, o de qué otras formas lo podemos revisar? Mira, yo siempre pide contratos, busca hasta en Google los que te aparecen como apoderados legales. Y muchas veces, las constructoras son bien listillas desde chiquillas, entonces a veces destruyen una de las empresas y construyen otra empresa, pues son constructoras, ¿verdad? Tengo justamente enfrente de mí una torre de departamentos de alguien que hizo muchos fraudes y le fue súper mal. Sé que hubo algunos departamentos que vendieron con 3 recámaras y les entregaron a las personas que compraron de una sola recámara, compraron en el piso 16 y les entregaron en el piso 2. Entonces, sí es alto riesgo, por lo mismo lo dije. Investiga a todos los que te aparezcan y pregúntales cuando te quieran vender, oye, ¿y quiénes son los dueños? ¿Y quiénes trabajan ahí? Y búscalos a todos, aunque sea en Google, y ve cuántas demandas tienen. Sí. Y casi ve a sus oficinas diario para que los conozcas y veas, porque también hay historias de terror que las oficinas desaparecieron. O sea, pueden pasar muchas cosas en esos 2 años si compras una preventa. Entonces, sí es bueno el crédito hipotecario, pero el crédito hipotecario lo vas a utilizar hasta 2 años después de que pagaste 30% de enganche. Entonces, hay que tener mucho cuidado, Jos. Igualmente aquí considerar mucho el riesgo reputacional, porque muchas veces puede parecer que la constructora o que la empresa está en buenos números dentro del papel y el riesgo reputacional para mí en este tipo de casos es como la red flag, por así decirlo, que para mí es suficiente y ya no me meto más, ¿no? Entonces, finalmente nos dice Edgar, esto ya para cerrar, la promo es de Scotiabank, con el historial le presta 95%, con 100 de enganche, escrituras gratis, originación y apertura. ¿Ok? Pues, ¿qué más te decimos, Edgar? La verdad es que al final del día, para un en vivo, pues tampoco podemos hacer magia. Y tan personalizado, tendríamos que ver muchas cosas, muchos factores, entre ellos si tienes hijos, no hijos,
¿Dónde están tus cómo finanzas? haces tus Puedes gastos. asumirlo. Era lo mismo que les mencionábamos al inicio, o sea, justo es el ejemplo, ¿no? Que yo les decía, una buena tasa no es el factor más importante para sacar un crédito hipotecario. Entonces hay que tomar, sí es un factor relevante, claro, pero hay que tomar en consideración muchas otras cuestiones, que es hacer los números de los que hemos estado hablando durante todo más de una hora, ¿no? Nos dice María Espinosa, para un local comercial aplica también esto de mayores beneficios rentándole a otros que siendo propietario. Te voy a decir que está padrísimo de los locales. Hablamos solamente de una casa para vivienda. Ya hablar de locales es de inversión y, por ejemplo, cuando rentas un local, se espera que si a la persona no le fue bien en su negocio, se va a ir y ya no se va a quedar a vivir como un inquilino. Aunque también rentar locales comerciales tiene muchos beneficios, como los fiscales que hablaba Godín Financiero. Un negocio te tiene que dejar para pagar la renta de tu local y tú lo tienes que considerar en tu precio, porque si no te da ni para pagar la renta, pues no es negocio. Obvio no te va a dar los primeros meses tal vez, pero sí debe eventualmente de poderse pagar la renta de ahí. Entonces, hablar de un local comercial tal vez, Mari, lo podemos hablar en otro live, porque ya es otra inversión diferente. Buenísimo. Nos dice Leticia, hablando de hijos, ya son las dos últimas dudas, chicos. Dice, hablando de hijos, si me muero, ¿la deuda pasa a ellos? No, ya lo habíamos mencionado, hay seguros, los créditos hipotecarios tienen seguros, incluyen un seguro de vida. Al final, quien se va a hacer cargo de esa deuda, pues va a terminar siendo el propio banco, la institución financiera que lo otorgó, ¿ok? Leticia es miembro de Economía Minimalista, gracias por estar aquí viéndonos. Muchas gracias. Aquí nos dice Mercy Montes, que si puedes explicar la modalidad sustitución más liquidez. Ándale, esos términos no los había escuchado ¿a qué te refieres, Mercy? No sé si gustas, puedes... ahóndalo en un comentario, Mercy, y nos ponemos a hacer la chamba de investigación y lo publicamos próximamente, ¿va? Finalmente, nos dice aquí Pablo Ponce que si luego podemos hablar de la gentrificación. Es un gran tema, ahorita hablamos de eso. En el blog de Godín Financiero tengo un artículo justo de Shrek y la gentrificación, porque son dos cosas que me gustan mucho y la verdad es que van relacionadas. Te lo dejo en comentarios, Pablo, también para quien quiera. Y no sé si tú gustas hacernos algún pequeño comentario, Diana, sobre la gentrificación. Ay, es que no sé. Es que no es pequeño. Exactamente, me encantó, de hecho, sí lo vi, el video que hiciste acerca de Shrek, me pareció muy interesante, tus comentarios, creo que da muchísimo material. Por ejemplo, cuando compras una casa para rentar, amas la gentrificación. Cuando tú rentas, la odias. Sí, claro. Entonces, o sea, todo tiene una dualidad. Y aquí hablamos rentar para vivir y hacer números. Números. Aunque los extranjeros hagan las rentas más caras, si es más caro comprar que rentar, pues no importa que esté caro rentar, porque te sale todavía más caro comprar. Sí, de hecho la gentrificación afecta tanto a las rentas como a las compras, entonces es un fenómeno parejo, ¿no? Y de hecho es exponencial, porque mientras más extranjeros van llegando, el precio de los inmuebles se incrementa, pero si una renta se incrementa, digamos, en 5,000 pesos, el valor de venta de dicho inmueble se incrementa bastante más. Sobre todo en estas zonas, que ya saben que la gentrificación es típica de zonas como La Condesa, en Querétaro, ¿no? Etcétera, que justo está la analogía con Shrek porque desplazan a los de Cuento de Hadas, llegan al pantano de Shrek, se tiene que desplazar Shrek. Entonces, al final, hay distintos tipos de gentrificación. Vale la pena para que hablemos en un en vivo más adelante, les prometo que lo vamos a armar. Pero bueno, por mientras te voy dejando el link del artículo de Shrek para que lo revises, Pablo, esperando que te guste. Y ya, últimos saludos, nos dice Ulises Hernández, hola, saludos. Y Arturo Sánchez nos menciona, buena información, gracias. Y ya, a ver, Francisco nos dice últimamente, qué buen live, por favor realicen más, a veces es difícil encontrar temas así de interesantes, gracias. Muchos comentarios de pronto. Estaría interesante hacer sobre la gentrificación, ya que está viendo en Tequila, Jalisco.
Muy bien. Si quieres una última duda, porque es para vos, Diana, y ya ahí lo dejamos y ya te despedimos, ¿va? Dice, ¿qué porcentaje de tu sueldo se debe contemplar para una renta, considerando que quiero seguir ahorrando para comprar un departamento en unos años? Bueno, buscar lo menor, ¿no? Menos de 30%. Si puedes encontrar algo de 10%, qué increíble. Yo odio cuando te dicen la frase de, no es que no te alcanza, es que Ay, no sí. generas lo suficiente, porque caemos en el echarleganismo, caemos en que realmente no hay tantas oportunidades para nosotros en México. Pero que sí hay mucho mercado. La verdad es que hay que buscarle, buscarle, buscarle. Yo compartí toda mi vida con roomies. Me independicé y me fui a vivir con roomies porque el rentar para mí sola representaba el que se fuera todo mi ingreso de ese entonces. Aun cuando compré la propiedad que compré, como yo era soltera, yo rentaba 2 habitaciones y esas habitaciones me ayudaban a pagar mi mensualidad. Entonces, yo sí amo la convivencia, tuve la fortuna de compartir con muy buenos roomies y el tener gastos compartidos siempre es una buena opción si tú así lo consideras. Pues sí, digo, igual, no sé, lo único que te puedo aportar ahí, Jos, es que hay un punto en el que la reducción de gastos se va a topar, que se conoce como mínimo vital. También te recomendaría que te esfuerces, como lo menciona Diana, en generar otras fuentes de ingreso, ¿no? Si no tienes idea de cuáles puedes hacer, en el canal de YouTube yo tengo un video donde te explico cuáles son las 13 fuentes de ingresos que yo percibo actualmente. Se los dejo en los comentarios. Y pues ya con esto cerramos. Diana, muchas gracias por estar acá el día de hoy, por acompañarnos. Como siempre, un placer tenerte. Muchísima información de calidad. Si gustas dejarnos un último consejo y tu despedida, por favor. Hagan números, por favor. Las matemáticas son muy hermosas, los números son muy hermosos. Nada, nada nos cuesta sentarnos y de verdad hacer la matemática. Hay un simulador hermoso en Conducef que te muestra todos los bancos y no nada más te fijes en la tasa, tal cual decías tú, Godín, es fijarte en lo que vas a terminar pagando. Entonces, hagamos la matemática. ¿Cuánto nos saldría rentar considerando un incremento de inflación a 5, 10 años? Y lo mismo hagamos de matemática, ¿cuánto nos costaría el comprar? No compren si no hacen esos números, porque de verdad quien nos va a terminar pagando muy caro es ustedes. Pues sí, y muchas veces destinas ese tiempo a matemáticas más mundanas. O sea, muchas veces pasas 3 horas viendo cómo te puedes ahorrar 3,000 pesos en una laptop, pero no te pones a ver cómo sacar el mejor crédito hipotecario o investigar estas condiciones, ¿no? Entonces, utilicen un enfoque de esfuerzo inteligente, por favor, destinen sus recursos a lo que les va a ahorrar más dinero. Y bueno, Diana, muchas gracias una vez más. Si gustas despedirte, por favor, el estrado es tuyo. Gracias a todos los miembros de Economía Minimalista, los miembros de Godín Financiero, de verdad, un honor el espacio, es mi pasión hablar de finanzas personales. Soy su tía Diana Carimen y soy enemiga de la esclavitud financiera. No es que sea de las deudas, porque yo sí creo que hay deudas buenas y malas, pero siempre y cuando hagan sentido y no nos esclavicen. Entonces, no se conviertan en esclavos de quien hace negocio de ustedes, de lo que ustedes generan con su dinero. De verdad, no gasten nada más porque sí. No tienen por qué hacerlo. Buenísimo. Pues muchas gracias, Diana. Ahorita regreso contigo, ¿vale? Chicos, eso fue todo por el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por quedarse. No se olviden de dejar su like, de suscribirse. Lo van a poder encontrar próximamente a través del canal de YouTube. También se queda aquí en el Facebook, pero muchas veces se va perdiendo con el contenido. Los invito también a que sigan el canal. Tenemos bastantes videos. Vamos a ir haciendo distintos en vivos, pues, de estos temas. Y bueno, cuídense mucho. Soy Miguel Caloca, socio fundador del proyecto Godín Financiero. Ha sido un gusto compartir esta noche con ustedes. Y esto fue Godín Financiero, el podcast que te ayuda a cuidar y defender mejor tu dinero. Hasta la próxima. Estamos los martes, martes a las 9 de la noche nos encuentran con distintos invitados, con distintos temas, siempre en ese horario. Hasta pronto.